Comenzamos hace ya un tiempo este estudio, siguiendo un libro que se llama precisamente El mandato masculino, pero lo hicimos la primera vez hablando sobre el hombre y la familia. Y hoy vamos a ver algo muy específico, seguiremos viendo algo muy específico de la familia, que es el matrimonio. La reunión de hoy va dirigida a los esposos, pero acá no solamente hay esposos, sino hay quienes pretenden serlo o van a serlo y que deseen serlo. Así que es muy importante que tratemos de entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Quizás jovencitos que todavía ni piensan en novia o algunos que están pensando, pero el asunto es que podamos entender qué es lo que Dios quiere para el hombre en el matrimonio. Hay dos palabras que estuvimos viendo y que están relacionadas con Génesis capítulo 2, verso 15, que son cultivar y cuidar. Esas dos palabras se vienen repitiendo en todas las reuniones, cultivar y cuidar. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con el propósito de trabajar y lo crea primero en unas condiciones especiales. Es un ser especial, hecho imagen y semejanza de Dios, y lo pone en un huerto para cultivar y cuidar el huerto, y luego a partir de ese huerto extenderse al resto de la tierra, que seguramente no estaba ni cultivada ni cuidada, pero el progreso era hacia afuera. Pero en ese huerto él tenía que hacer esas dos cosas, cultivar y cuidar. ¿Sí? Comenzamos viendo hace 2 reuniones atrás acerca del matrimonio cristiano, cómo fue que Dios lo creó, cómo Dios lo formó. Sí, comprendimos ahí que la familia es un invento de Dios y que el matrimonio es la base de la familia y que el hombre está llamado a formar parte o ser la cabeza del matrimonio, pero que Dios le pone una compañera al lado a la cual le llama ayuda idónea, ¿sí? Alguien llamado al lado para acompañar y para ayudar. Así que el matrimonio, que hoy está tan desgraciado por el mundo, tan vilipendiado, ¿cómo decir?, devaluado, cuestionado por el mundo, sí, es un invento de Dios y es lo que Dios hizo para la felicidad del hombre y de la mujer. No para esclavizarlo, como nos dicen en el mundo, no, que te vas a esclavizar, sino para que el hombre y la mujer sean felices. Así que Dios diseñó el matrimonio de una manera asombrosa, con un diseño único, y el hombre y la mujer, podríamos decir, el hombre sin la mujer es incompleto. No, ustedes se van a reír, yo estoy completo. No, el hombre y la mujer son un complemento que al unirse forman una unidad. Por lo tanto, el hombre sin la esposa sin el marido, están incompletos. Y esto es muy importante para los jóvenes que quizás todavía ni están pensando o ven como algo muy lejano el matrimonio. Es muy importante, ¿sí?, que piensen en esto y que oren por esto, porque es el plan de Dios. Formalizar un matrimonio, encabezar que cada uno de nosotros tenga su propio hogar. Ese es un mandamiento que sigue vigente para el día de hoy. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes. El hombre tiene que buscar una esposa, no es bueno que el hombre esté solo, necesita una ayuda idónea. El hombre ha sido llamado a ser el líder, pero la esposa es su ayuda y ella es quien debe estar al lado de él. El último miércoles, el anterior a este, vimos que ese matrimonio que había sido creado y diseñado por Dios de una manera perfecta, cayó bajo la maldición del pecado. Y que todo lo que Dios había creado se arruinó, podríamos decirlo, y que comenzó aquello que el hombre se distanció, podríamos decir, de su esposa, que la esposa se distanció de su esposo, que ambos descubrieron que estaban desnudos, y la vergüenza y el temor y el miedo y el ocultarse que trajo como consecuencia el pecado. Los dos fueron atacados por la tentación, primero Eva, y luego él, quizás en cierta manera aliándose con su esposa para que ella no caiga sola, quizás Adán también acompañando a su esposa en su caída.
Ambos fueron atacados donde eran más débiles. Ella en la capacidad de sujetarse a su marido y él en la capacidad de tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces vimos allá que como consecuencia de la caída, como consecuencia, el matrimonio quedó realmente destruido, podríamos decir, por el pecado. Y a partir de ese momento las relaciones entre los esposos iban a estar complicadas y se harían presente un montón de dificultades a partir de ese momento para la mujer, parir con dolor, para el hombre, trabajar una tierra que a partir de ese momento se transformaría en algo hostil. Y todo esto en un marco de conflicto, no solamente interior del hombre y de la mujer, sino de conflicto interpersonal. Ahora, ¿por qué Dios no destruyó a Adán y a Eva directamente y comenzamos de nuevo? ¿Por qué no hizo, bueno, listo, se arruinó, lo volvemos a hacer? Esa es una pregunta que haríamos bien en contestarla, porque Dios realmente ha encontrado que es mucho más glorioso para Él volver a restaurar lo que se había caído que volver a construir algo nuevo, queriendo decir fallé, ¿no? Algo que no anduvo, algo que salió mal, que se escapó de mis planes. Pero Dios había planificado la redención de la humanidad, la redención de todas las cosas creadas, a través de un hombre, a través de un redentor. Y allí en Génesis capítulo 3, luego de describir la caída y luego de decirle al hombre y a la mujer cuáles eran las consecuencias de su pecado, habla con la serpiente, maldice a la serpiente y le dice que una simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Y esa simiente, como todos sabemos, es el Señor Jesucristo. La simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente es el Redentor de la humanidad. Aquel que vendría a representarnos a todos nosotros y volver a lograr algo que en el Edén se perdió. Así que la gracia de Dios restauró la bendición dentro del matrimonio, haciendo la paz nuevamente, uniendo a dos personas en una unidad esencial que puede mostrar cómo ama a Dios y cómo es Dios. Así que la redención remedia aquello que se cayó. ¿Podemos volver a las glorias del huerto, del Edén? ¿Podemos volver? Sí, la redención hace que el matrimonio que se había arruinado vuelva a tener aquello, sí, que perdió en el huerto. Esa es la intención de Dios. Así que vamos nuevamente a Génesis capítulo 2, verso 15, para leer allí ese texto que ya lo hemos leído un montón de veces. Génesis capítulo 2, verso 15, el propósito de Dios para el hombre, el llamado de Dios hacia el hombre. ¿Qué es lo que Dios le dijo al hombre? Y dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y allí están las dos palabras nuevamente, cultivar y cuidar. Cultivar y cuidar, eso es lo que el hombre tiene que hacer y tiene que seguir haciéndolo en el día de hoy. Y allá, hablando específicamente a su posición dentro del matrimonio, el hombre, el varón, cada uno de nosotros dentro de su matrimonio tiene estas dos cosas que hacer, cultivar y cuidar. La palabra cultivar habla algo general de el mandato hacia una masculinidad trabajadora y que sustenta y que hace que las cosas crezcan y se fortalezcan. Cuando cultivamos algo, estamos ayudando a que esa planta crezca. La regamos, la podamos, hacemos que largue fruto, que largue mucho fruto, y eso es lo que está diciendo. Cultivar tiene que ver con el mandato de un hombre que trabaja y se esfuerza para que las cosas crezcan y se fortalezcan. Cuidar, en cambio, habla de una acción de vigilancia y de defensa, manteniendo a salvo a las personas que están bajo su cuidado. Cuidar es proteger, cultivar es abonar, limpiar, ayudar, ¿sí? Cuidar para que crezca, que produzca y que se fortalezca esa cosa que estamos cuidando, que estamos cultivando. En cambio, cuidar es protegerla.
Cuidarla de las agresiones, cuidarla de las lesiones, cuidar de todo lo que le pueda afectar. ¿Qué es lo que Dios le pidió al hombre? En el huerto, que cultive y que cuide. Cultivar y cuidar. Es el mismo llamado que Dios nos hace a los hombres en el matrimonio como esposos. Cultivar y cuidar. Es lo que Dios quiere del hombre. Así que nos vamos a centrar muy rápidamente en el deber de un hombre hacia su esposa, ¿sí? Y vamos a dejar para el próximo miércoles lo que tiene que ver con los hijos, del hombre hacia los hijos, pero también tiene que ver con cultivar y cuidar. Los dos pasajes centrales son Efesios capítulo 5 y 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Así que les invito a buscar Efesios capítulo 5 y vamos a leer algunos versículos, pero sobre todo el 22 y 23. Pero vamos a seguir hasta el 30. Efesios 5, 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Ahí está nuevamente, sustenta y cuida. Como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Allí está entonces el pasaje en el cual el apóstol Pablo comienza hablando de las mujeres y dicen: sujétense a los maridos. Aquí hay 3 niveles de sujeción: una de la esposa hacia el marido, luego está hablando de los hijos a los padres y también de los siervos a los amos. Pero en el versículo 21, que no leí, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea que la sujeción, es cierto que tiene que haber una relación de sujeción de la esposa hacia el marido, pero ya antes de hablar de estos 3 niveles de sujeción, el apóstol Pablo dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Cada vez que habla de la sujeción a la persona que le corresponde, también se dirige a la que tiene autoridad sobre ella para decirles que tienen que utilizar el poder que tienen de forma que edifiquen y protejan. O sea, la mujer tiene una cabeza sobre él que es el varón, pero al varón se lo dice que lo que tiene que hacer con esa autoridad que Dios le dio es proteger y cuidar a su esposa. ¿Sí? Entonces, aquí ya están estos 2 elementos que vimos, que son cultivar y cuidar, que es lo que Dios le pidió al hombre. Cuando se dirige al esposo, respecto a los deberes que él tiene con su esposa, lo hace reconociendo que tiene una autoridad que Dios le dio sobre la esposa. Le dice: el esposo es cabeza de la esposa. Le está diciendo: Dios te puso esa autoridad. Y hermanos, es muy importante que nosotros reconozcamos que esa autoridad existe en el matrimonio cristiano. El marido es cabeza de la mujer. Pero así como dice eso, Pablo dice también que lo que Dios quiere es que no utilices esa autoridad, sino para cultivar y cuidar a tu esposa. Por eso a la esposa le dice que se someta, que se sujete a su marido, pero luego le recuerda que Cristo está sujeto al Padre. ¿Sí? No es cualquier sujeción, sino sujetarse a un hombre que también está sujeto a Cristo, como Cristo está sujeto a la cabeza que es el Padre.
El Señor nos tiene que ordenar a los hombres que amemos. Parece raro, ¿no? ¿No? Que amemos a nuestras esposas. Nos tiene que ordenar que las amemos. Bueno, ¿qué le pasó a Adán? Cuando el Señor le presentó a Eva, dijo, ¡wow! ¿No? Pero al poquito tiempo ya estaba acusándola. A veces también nos pasa a nosotros que la frescura del primer amor se nos va y luego nos olvidamos de un montón de cosas hacia nuestras esposas. Por eso el apóstol Pablo le dice a las esposas que se sujeten, que es quizás lo más difícil para la mujer. Y a nosotros nos dice que la amemos, que quizás es lo más difícil para el hombre, ¿sí? El pecado hizo que los hombres descuidemos ese don precioso que Dios nos dio. ¿Cómo amamos a nuestras esposas? Al ser cabeza del hogar. Al ser cabeza del hogar. Al asumir ese rol, nosotros estamos amando a nuestras esposas, ¿sí? Dios nos dio a nosotros el ser cabeza del hogar, porque Dios diseñó a la esposa para otra cosa, no para ser cabeza. Y yo sé que hay madres que tuvieron que hacer de cabeza de hogar porque los esposos estuvieron ausentes o no estaban directamente, no solamente ausentes emocionalmente, sino también físicamente. Pero el diseño de Dios es que el hombre sea cabeza del hogar. Y para eso nos tenemos que preparar y para eso tenemos que trabajar, porque nosotros somos llamados a cultivar y cuidar. La esposa, en cambio, está capacitada por Dios para hacer ayuda y no para dirigir. Pero si la dejas dirigir, va a dirigir, porque eso también es lo que hizo el pecado. La esposa quiere sacarse de encima muchas veces esta decisión de parte de Dios, este rol que Dios le ha dado. Pero si la esposa hace esto de ser cabeza y guía, lo va a hacer con una gran ansiedad en su vida. ¿Por qué? Porque no está diseñada por Dios para esto. No quiere decir que el marido tome todas las decisiones, y esto es lo que tenemos que entender, pero sí que el marido lidere las discusiones, las charlas, cuando se tiene que escuchar a la esposa, porque la esposa muchísimas veces tiene más razón y tiene más enfoque que las que tenemos los varones. Pero significa que tenemos que iniciar y liderar esas discusiones compartidas con nuestra esposa. Y la opinión de la esposa es de vital importancia. Y una pareja realmente cristiana tiene a los dos trabajando juntos. El esposo es el líder, el facilitador, el supervisor. Y la esposa tiene que mirar a su esposo con respeto, como Cristo mira a la iglesia. Es como viendo a Cristo. Pero eso hay que ganárselo a través del amor. Y un amor sacrificial, como dice aquí, que Cristo fue capaz de amar tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella. Cultivar. Dijimos que cultivar es el mandamiento de Dios para una masculinidad trabajadora y que sustenta y que hace que las personas y las cosas crezcan y se fortalezcan. Cultivar como cultivó Cristo a la iglesia. Así el esposo tiene que edificar y alentar a su esposa. Así como Cristo se preocupa por la iglesia, dice, para santificarla, para presentársela a sí mismo gloriosa, sin mancha ni arrugas, la primera preocupación de nosotros como esposos debería ser el bienestar espiritual de nuestra esposa. Cultivar. Tenemos que preocuparnos porque crezca, preocuparnos porque se fortalezca, no presionarla para que sea lo que yo creo que tiene que ser una esposa cristiana. Porque a veces nosotros pensamos, mi mamá era así, mi esposa tiene que ser así. No. Tenemos que lograr que ella sea lo más, que ella crezca y se fortalezca espiritualmente, tratándola con respeto. Y dice Pedro, y vamos a leer 1 Pedro 3:7, tratándola como coherederas de la gracia. 1 Pedro 3:7 dice, ¿lo buscamos? Vosotros, maridos, igualmente
Vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bien, gracias. Allí el apóstol Pedro le está hablando a los maridos, y le dice: maridos, vivid sabiamente con ellas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y luego dice: como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Está hablándole a los maridos y le dice que tenés que ministrar a la esposa, edificando su fe y su esperanza a través de la palabra de Dios. En estrecha comunión con ella, prestando atención y conociendo lo que pasa en su interior, y de manera que ella pueda ver que la apreciás profundamente. Convivid, dice, vivid con ellas, convivir. No quiere decir, por supuesto que lo asume, vivir en la misma casa. No quiere decir dormir en la misma cama, que creo que lo asume. Simplemente está diciendo: compartí tu vida con ella. No tomes decisiones en forma individual, charlá, compartí con ella, forma parte de su vida y que ella forme parte de la tuya. Interesate por las cosas que le interesan a tu esposa. Viví con ella. Y dice sabiamente, presta atención a lo que le pasa. Fíjate qué hace, qué siente, qué la motiva. Cuando se levanta en la mañana, cuáles son sus actividades, qué es lo que hace. Viví con ella, pero en intimidad con ella. Y que ella también sepa lo que pasa en tu vida. Por eso habla de convivir, esa es la palabra, convivir, una vida compartida. No que nos sentamos a comer y cada uno va por su lado y yo no sé dónde anda y yo no sé qué piensa y yo no sé qué siente y si tiene un turno lo tiene. Vivimos como si no, bueno, a veces, pero frenemos un poco y hagamos esto de tener un momento para poder convivir sabiamente. Y dice dando honor. Un esposo le tiene que transmitir a la esposa que la aprecia, que la valora, dándole honor, dándole por encima de todas las cosas y aún de los mismos hijos. La esposa está por encima de los mismos hijos para el marido. No está diciendo que no amen a los hijos, pero sí que tienen que ver que tiene otro valor para el esposo. Los hijos se van a ir, en cambio la esposa va a quedar. Y hay que vivir y convivir sabiamente con ella todos los días, hasta el último día, dándole tiempo y dándole atención. El esposo se tiene que involucrar en la vida de su esposa y continuar involucrado, prestándole atención, compartiendo su vida, y con ese conocimiento más profundo podrá trabajar con ella ministrando espiritualmente sus necesidades. Si no, ¿de qué manera podés ser cabeza de ella? ¿Cómo vas a cultivar a tu esposa si no la conoces y si no sabes cuáles son sus problemas y cuáles son sus necesidades o sus inquietudes? Así que, hermanos, para que nuestros matrimonios recuperen ese amor y esa unidad con la cual Dios nos había diseñado al comienzo, no se trata simplemente que ellas se sujeten a nosotros. Nosotros tenemos la mayor carga de responsabilidad hacia ellas, cultivar. Pero también dice que tenemos que cuidar. ¿Qué pasaría si alguien quiere golpear a tu esposa? Vos lo defendés. Cañi, si alguien quiere agredir a tu esposa. Qué difícil. ¿Dejas que le pegue? Una pregunta. Bueno, por eso, lo natural, ¿qué sería? Que salgamos a defenderla, ¿sí o no?
Parece la pregunta es muy sencilla de contestar. Si alguien quiere golpear a mi esposa, yo me voy a poner adelante. Voy a tratar de defenderla, ¿verdad? ¿Sí o no? No me parece que alguien... Debería ser así, por lo menos. Claro. ¿Pero por qué? Porque la cuidamos. ¿Sí o no? Juliano. ¿Sí o no? Claro. ¿Y cuál es la persona que más agrede a nuestra esposa? ¿Eh? ¿Cuál es la persona que nuestra esposa tiene que enfrentar todos los días? La cara mala, las quejas, a veces hasta agresiones verbales, psicológicas. ¿Ustedes creen que no hay violencia en los matrimonios cristianos? Ahora estamos hablando de Alberto. ¿Ustedes creen que en los matrimonios cristianos no hay violencia? Muchos matrimonios cristianos se separan y muchos están separados puertas adentro. Porque siempre hay reproches, siempre hay quejas, siempre hay palabras duras, indiferencia. Los silencios a veces son peores que las palabras. Uno que se va a dormir a un lado, otro que se va a dormir al otro. ¿Ustedes creen que no? ¿De quién tenemos que cuidar a nuestras esposas? Primero tenemos que cuidarla de nosotros mismos. ¿Sí? Cuando hablamos de cuidar y de proteger, no tenemos ninguna duda que si el vecino viene a querer golpear a mi esposa o a insultarla, yo voy a salir a defenderla. Ninguna duda. Pero ¿quién la defiende de nosotros? ¿No? La primera persona que tenemos que cuidar es nuestra propia esposa y cuidarla de nosotros, de nuestro pecado, de nuestro orgullo, porque las palabras duras, las palabras, los silencios, las quejas, los reproches que nos salen tan rápidamente, ¿sí? El frío a veces de la relación, que es tan doloroso como un golpe en el ojo, ¿sí? Nos sale naturalmente a cada uno de nosotros. Los peores dardos que le llegan al corazón de la esposa suelen venir de aquel que tiene que cuidarla y protegerla. Por eso Pedro dice que tenemos que cuidar a nuestra esposa como a vaso más frágil. Nosotros también somos frágiles, dice Pedro. Por eso pero ella es más frágil. Pero no solamente que es más frágil, sino que es coheredera de la gracia de la vida. Ella también es hija de Dios. Y yo tengo que tener cuidado con eso porque Dios la puede defender de mí. ¿Sí? Ella también es hija de Dios. Y yo, como cabeza, tengo que responder por ella, pero Dios también va a cuidar de ella. ¿Sí? Entonces, ella es hija del Señor. Ahora, si el esposo no hace eso de cuidar a su esposa, dice allí Pedro que la relación se afectará y el ministerio del hombre se verá afectado, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que yo voy a tener afectado mi propio ministerio personal por mi relación con mi esposa? Sí, eso quiere decir. Eso quiere decir. Si vos te llevas mal con tu esposa, si vos no cuidás ni cultivás a tu esposa, todo lo que hagas acá adentro va a tener poco valor para Dios. ¿Sí? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que pensar cuando hablamos de cuidar. Hay un ejemplo en la Biblia, ya voy terminando con esto, es el ejemplo de Booz y Ruth. Ruth la moabita, Ruth la nuera de Noemí, Ruth la extranjera que acompaña a su suegra, todas viudas, las dos viudas, la acompaña de regreso de Moab a la tierra de Israel, a Belén, donde era ella, donde Noemí era oriunda y donde había salido, ¿sí? Con alegría, se había ido con sus dos hijos, con su esposo, y luego la calamidad la toma ya en Moab y vuelve sin nada, las dos viudas vuelven. Y una viuda era abandonada, mucho más si no tenía familia. Noemí sí tenía familia, pero Ruth no tenía familia, excepto Noemí. Y allí todos conocemos la historia de Ruth, como se va siendo conocida
por haber acompañado a Noemí y haberla ayudado tanto, y se pone bajo el ala de un hombre llamado Booz, que era pariente, ¿sí? Y este hombre o esta mujer capta la atención de Booz, y Booz pone sus ojos sobre ella y comienza a ayudarla. Con mucho respeto, con mucho cuidado, la comienza a cultivar y comienza a ayudarla, a alimentarla y a cuidarla. ¿Por qué lo hacía? ¿Tenía algún interés? No, todavía no. Simplemente porque ella había ayudado a Noemí. Pero esa relación que comienza de esa manera, luego avanza y hay un cambio ya emocional entre ellos y Ruth le entrega su corazón y se pone bajo el ala de Booz, ¿sí? Y allí está ese episodio donde ella le dice, extiende tu manto sobre mí. Cuando Booz está durmiendo, ella se acerca y Booz le dice, bueno, le cubre, digamos, no hay una connotación sexual allí. Lo que le está pidiendo es simplemente me estoy sometiendo hacia vos y le está devolviendo ya su corazón a él. Todos sabemos después cómo termina la historia, ellos terminan casándose o uniéndose en matrimonio. Y Booz fue el redentor de Ruth. Y Ruth vio a Booz como ese pariente cercano. Ruth vio, y lo voy a decir así, vio a alguien como Cristo. El respeto que ella le imprimió la persona de Booz es la misma que la Iglesia ve al Señor Jesucristo, el cual fue capaz de entregarse a sí mismo por ella. ¿Sí? Ruth amó a Booz de esa manera, pero Booz trató con mucho respeto, con mucho cuidado, cultivó y cuidó a Ruth para que sea finalmente su esposa. Y eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros, los varones como maridos, ¿sí? Que cultivemos y cuidemos el crecimiento espiritual de nuestras esposas. El próximo capítulo tendrá que ver con el llamado masculino y los hijos, pero sin ninguna duda que no hay una cosa más fuerte para los hijos que ver un matrimonio cristiano de esposos que se aman y se respetan y se cuidan y se cultivan mutuamente. Hay una relación íntima entre ser un esposo piadoso y un padre piadoso. Puede que no haya quizás algo más poderoso para la vida de sus hijos que ver que sus padres disfrutan de un matrimonio piadoso y lleno de gracia. Y es una bendición para nuestros hijos, nuestros niños y niñas, crecer viendo a sus madres, respetando a sus padres, sujetándose a ellos y a los padres ministrando a las madres con sustento y protección. ¿Sí? Este es el mensaje de hoy. Varones, jovencitos que quizás todavía ni están pensando en eso, o que sí están pensando, oren por su compañera, oren para formar parte de un matrimonio, para tener un matrimonio piadoso. Y aquellos que ya somos esposos, pensemos en estas dos palabras, cultivar y cuidar. Nuestras esposas tienen que florecer, tienen que dar fruto, tienen que fortalecerse. Ese es nuestro trabajo primario. Y segundo, cuidarla. Pero más que nada, cuidarla de nosotros mismos, ¿sí? Para que nada ni nadie las pueda agredir, sobre todo aquellos que somos quienes tenemos que cuidar. Y el resultado lo vamos a ver luego con nuestros hijos también, ¿sí? Opiniones. Vamos. Pensaba que cuando leíamos en Pedro, en el primer capítulo, Pedro viene diciendo que si invocamos por Padre a nuestro Señor Jesucristo, dice que vivamos, espera
Larga el mate. Sí, lo puedo. Dice, y si invocás por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Pensaba que muchas veces en la vida nos impregnan una forma de ser, una forma de llevar adelante un matrimonio, el ejemplo de nuestros padres. Así como bien decías que un ejemplo bueno es de gran bendición, también un ejemplo malo es de gran tropiezo, ¿no? Y qué importante es saber que con la palabra podemos llegar a desaprender para aprender la norma que el Señor verdaderamente quiere. No estamos perdidos por haber aprendido esas conductas. De hecho, aquel que es golpeador generalmente es una conducta aprendida, que ha visto en sus padres o en alguien cercano. Y realmente nosotros tenemos la palabra para poder cambiar esas cosas. Y otra cosa que quería mencionar, que por mucho tiempo, hasta que un día escuché un mensaje que me hizo muy bien en relación al matrimonio, el mundo de por sí ya desprestigia el matrimonio. El 99,9% de los chistes del matrimonio van contra la mujer, en el caso del hombre, o contra el hombre en este tiempo, muy claramente de parte de la mujer. También tengamos la sabiduría para no engancharnos, y no es que uno quiere ser extremista, sino que uno puede marcar la diferencia aún en ese momento, diciendo que nuestros matrimonios son distintos a lo que se está acostumbrado. Y después algo cortito, cuando vos dijiste que ningún hombre puede dejar de cuidar a su mujer, algún medio cómico, ¿no? Tengo un muchacho conocido de la primaria que un día, hace alrededor de 20 años atrás, le cruzaron un auto en la calle y le quisieron robar el auto y resulta ser de que la esposa estaba en una vereda entrando a una casa, entrando a un negocio para comprar. Y dice que agarró, dio marcha atrás y se fue y dejó a la esposa con los ladrones. Hasta el día de hoy se lo reclama, ¿no? Pero bueno, Mi querida no todos Fabiola. son iguales. Bien, vamos. Ahí, cuando leías en Génesis 2:15, ¿sí? Y hablaba acerca del huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Después no había hecho relación nunca con las palabras de Efesios 5:29, ¿sí? Que ahí habla de sustentar Y cuidar. Es una analogía muy linda, ¿no? Porque en definitiva el Señor los pone en el lugar ideal donde no había peligro. El peligro estaba afuera, seguramente, o posiblemente fuera del huerto del Edén. O quizás el Señor en su omnisciencia estaba mirando lo que vendría después por causa del pecado que ellos cometerían. Y uno de los desafíos que tenemos en este tiempo como maridos es cuidar mucho nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, de lo que viene de afuera. Es cierto lo que vos decís con respecto a lo que pasa a puertas adentro, ¿no? Pero lo que viene de afuera es terrible, en la forma que están atacando o se está atacando el matrimonio de tantas maneras, directas, indirectas, grotescas o sutiles, pero el ataque es constante. O sea que aquello de labrar, guardar, sustentar y cuidar, ¿verdad? Cultivar y cuidarse. Cultivar y cuidar no perdió vigencia en absolutamente nada. Y lo otro, mencionabas que es más común que sea el hombre, y puede suceder entre los matrimonios cristianos también, más común que el hombre, por su naturaleza, sea el que ejerza un
una autoridad mal entendida, mal aprendida, mal aplicada, o dejándose llevar por su naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal es más común que dañemos a nuestras esposas de muchas formas, de muchas maneras. Aún con nuestras caídas, también estamos dañando a nuestras esposas, y ahí donde uno también aprende a valorar la capacidad de perdón y de redención que tienen nuestras esposas cuando una vez hemos caído o hemos fallado en nuestra vida como cristianos. Y también como última reflexión pensaba que también hay varones que sufren dentro del hogar. Que hay varones que son maltratados, que son tenidos en menos, que son vilipendiados, la palabra que vos utilizaste, ¿sí? También sucede, y es poco común que el varón lo diga, lo cuente. Es poco común que el varón diga, mira, me está pasando esto, mi esposa me está así. Es poco común, pero desgraciadamente esto también sucede en los hogares cristianos. Si así fuera, hay que pedir ayuda. Y yo creo que muchas veces cuando el varón deja de lado sus obligaciones y la esposa tiene que tomar la posición de guía y de líder, la esposa menosprecia a su marido, porque no fue capaz de hacer lo que él tendría que haber hecho. Una debilidad por parte del hombre, que somos muy propensos a dejar a nuestras esposas avanzar, y una debilidad por parte de la mujer que es muy propensa, eso lo veíamos en Génesis capítulo 3, ¿no? A tomar una posición que no es la que Dios pensó para ella. Henry. Maridos, amad a vuestras mujeres, como dice tantas veces en Efesios, casi 4 veces, y a la mujer le dice que respete a su marido, ¿no? Lo único que le dice. Uh-huh. Y al hombre también le dice que ame solamente. A lo que más nos cuesta a los hombres, lo que más les cuesta a las mujeres. claro, nos dice que amemos, y a ella le dice que respete. Uh-huh. No es porque ella no tenga la capacidad de amar, es porque Dios nos da la responsabilidad de amar a nosotros. ¿Ah? Amar es dar, amar es entrega, decimos siempre, ¿no? Pero es cuando entendemos eso, no sé si algún día lo vamos a terminar de entender, pero es profundo, ¿no? Amar a cualquier cosa. Yo creo que también para los chicos tienen que llevarse este mensaje, ¿no? El mandamiento de Dios es el matrimonio y orar por eso, porque eso es lo que Dios quiere para el hombre. Sí, es la base de la familia. Y que aún cuando vinieran de alguna familia en donde el matrimonio fracasó, que no es la última palabra. Dios Sí, es sí, la última palabra. como decía Alberto hace un ratito. Sí. Creo que también cuando dice que amemos, vos hiciste una pregunta que parece obvia, esto de salir a defender a la esposa, pero tendríamos que revisar si salimos a defender por amor o por orgullo. Porque un hombre que maltrata a su esposa también muy probablemente salga a defenderla, pero no por una cuestión de cuidar a su esposa, sino de su orgullo propio. Y creo que ahí es donde tendríamos que revisar en nuestro corazón de cuál es la relación que estamos teniendo con nuestra esposa. Si realmente le damos honor porque la ponemos en un lugar. Pienso que un vaso más frágil no se pone en cualquier lado, se pone en los más altos. A no ser que quiera que se rompa. Claro. Para mí, ver
una de las cosas que realmente a veces procuramos hacer por nuestra propia voluntad es imposible hacerlo. ¿Es qué? Es imposible llegar a hacerlo. Yo creo que pasa más cuando nos llenamos de su palabra, le obedecemos, tenemos comunión con Él y nos sumergimos en esa obediencia a la palabra de Dios. Dios nos va enseñando y nos va educando a un trato que realmente vos lo has dicho en esta noche, que realmente impacta en nuestra relación día a día, esa transformación que el Señor va haciendo a través de su palabra. No hay otro método, de parte nuestra no. Por más voluntad que pongamos, se nos salta la chapita y salimos a hacer cosas que no tenemos que hacer, ¿es o no? Pero cuando nos sujetamos al Señor y obedecemos su palabra, ahí es donde experimentamos el cambio maravilloso que Dios va operando en nuestra vida y en nuestra relación matrimonial día a día, ¿no? La unidad en el matrimonio, así como la unidad en la iglesia, es un milagro. No hay manera de que se pueda sostener sin la gracia de Dios. Por eso hay que comenzar, más los jovencitos, ¿cierto?, pidiéndole al Señor para que el Señor dé su voluntad en esa compañera que van a tener en el día, el futuro, ¿no es cierto? Debe empezar de jóvenes a orar por esa necesidad, porque todos tenemos necesidad de una compañera. Y bueno, qué mejor ponerse antes, mucho tiempo antes, a orar con esa forma específica de que el Señor dé lo que realmente necesitamos. ¿Algo más? ¿No son mujeres? Ah, son mujeres. ¿Son nuestras esposas? ¿Son nuestras esposas? ¿Y ahora? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna participación? No. Bueno. Y pensemos si el mandamiento de traer hijos al mundo sigue estando vigente para la próxima. Ya vimos que cultivar y cuidar, ¿sí? Pero Dios le dijo a Adán, tenés que sojuzgar y sembrar hijos por todo el mundo. Sigue estando vigente ese mandamiento para el día de hoy también, ¿eh?